El concepto o la regla de la mejor evidencia en la Ley 906 de 2004. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en decisión del 8 de noviembre de 2017, magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar, radicación número 51410, acta número 372, respecto a este interesante tema ilustró. La Ley 906 de 2004 establece pautas importantes sobre lo que debe entenderse por mejor evidencia. De forma expresa, el concepto es referido en las normas que regulan la prueba documental, en cuanto se establece que, abre comillas, cuando se exhiba un documento con el propósito de ser valorado como prueba y resulte admisible, conforme con lo previsto en el capítulo anterior, deberá presentarse el original del mismo como mejor evidencia de su contenido, cierra comillas. Desde una perspectiva más amplia, el concepto es desarrollado en otros contextos, tal y como sucede con la prueba de referencia, en cuanto se asume que la declaración del testigo que presenció los hechos es mejor evidencia que el testimonio de quien escuchó el relato sobre ese acontecer fáctico, abre paréntesis, lo que en su momento se denominó testigo de oídas, cierra paréntesis, sin perjuicio de las garantías judiciales atinentes a esta figura. Entre otros aspectos, el concepto de mejor evidencia apunta a eliminar, en cuanto sea posible, los riesgos en la tergiversación o alteración de los medios de prueba y facilitar el ejercicio de la contradicción y la confrontación. En esa lógica, la presentación del testigo que presenció los hechos, en lugar de aquel que escuchó su relato, permite establecer de forma más fidedigna la narración al tiempo que posibilita el desarrollo de la confrontación. En lo concerniente a los documentos, la presentación del original permite la verificación de que el documento no ha sido mutilado o alterado de alguna forma, abre paréntesis, que hipotéticamente podría dificultarse cuando se presenta una copia, cierra paréntesis, lo que además facilita el ejercicio de la contradicción, sin perjuicio de las consecuencias legales previstas para los eventos como los que se acaban de referir. El concepto de mejor evidencia es trascendental para la racionalización del proceso penal, especialmente en el análisis de la utilidad de las pruebas, en los términos del artículo 376 de la Ley 906. En procura de una explicación más pertinente para la solución del asunto sometido a conocimiento de la Sala, se tomará como ejemplo el delito de prevaricato, cuando ocurre en el contexto judicial. Según se indicó en el numeral anterior, en esos casos es determinante establecer, entre otras cosas, la, entre comillas, realidad procesal, a la que se enfrentó el funcionario cuando emitió la decisión que se considera manifiestamente contraria a la ley, entre paréntesis, prevaricato por acción, o incurrió en una omisión penalmente relevante, entre paréntesis, prevaricato por omisión. Si, como en este caso, es imperioso establecer lo acaecido durante una audiencia pública, que por mandato expreso de la ley deben ser grabadas, por regla general, el respectivo registro constituye mejor evidencia que el testimonio de alguien que haya participado en la misma, entre otras cosas porque, primero, el registro permite establecer con precisión las palabras utilizadas por las partes y el juez, lo que difícilmente puede ser referido con exactitud por un testigo. Segundo, con el registro se obtiene un conocimiento directo del tono, los énfasis y demás aspectos relevantes para desentrañar el sentido del mensaje, mientras que los testigos expresarán su percepción y quizás su opinión sobre estos aspectos que pueden resultar trascendentes. Tercero, si se utiliza prueba testimonial para demostrar lo sucedido en una audiencia, puede haber lugar a debates, en ocasiones interminables, sobre la percepción de los testigos, su rememoración, la incidencia de su rol o sus posturas jurídicas en la interpretación de lo sucedido, etc.
Lo anterior sin perjuicio de que se pretenda demostrar aspectos que no quedaron cobijados por el registro de la audiencia, como por ejemplo el contenido de las conversaciones sostenidas por los intervinientes cuando se interrumpió la grabación, los gestos u otras conductas que no quedaron registradas, siempre y cuando, claro está, se explique la pertinencia de esos hechos o circunstancias.